La pregunta que vamos a estar respondiendo el día de hoy la tenemos en pantalla. ¿Cómo hacer un buen análisis de una gráfica usando distintas temporalidades? ¿A qué me refiero con esto? Algunas veces nos confundimos con respecto a cómo utilizar distintas temporalidades, es decir, velas diarias, velas semanales, velas de 4 horas, velas de 1 hora, etcétera, 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 para poder hacer un análisis efectivo. Tomamos resistencias de las velas diarias, utilizamos soportes en velas de 15 minutos y después asumimos la operativa en velas de 1 hora. Y al final de la jornada nos terminamos volviendo como un pequeño arroz con mango, puesto no sabemos exactamente cuáles son los puntos que nosotros deberíamos estar vigilando para hacer operativas de forma efectiva. En orden de poder hacer eso, recuerda la premisa que hemos hablado en lecciones anteriores. El mercado es estocástico y el precio es aleatorio. Es como que, ¿what? ¿Qué es lo que quiere decir esto, CryptoPana? Cuando tú tienes una gráfica de precio como la que estás teniendo enfrente en este momento en la pantalla, tienes que recordar algo en específico, o mejor dicho, tienes que recordar dos cosas específicamente. La tendencia nos dice el movimiento más probable del mercado, es decir, la tendencia nos indica a nosotros hacia dónde el mercado se está moviendo en cierto momento. No nos indica a nosotros hacia dónde va a terminar el precio, puesto recuerda que el precio es aleatorio, pero el mercado es una variable estocástica. Esto quiere decir que nosotros podemos anticipar sus movimientos en el tiempo. No sabemos hasta dónde va a llegar el precio, pero sí podemos hacer proyecciones en base a las estructuras de precio. Esta es la continuación de las lecciones sobre estructuras de precio. Esta es la lección 19. CryptoPanas, muchísimas gracias por estar por acá. Espero como siempre les esté yendo excelente en sus jornadas de trading. Para los que no me conocen, me presento. Yo soy el CryptoPana, trader de oficio, educador de vocación, y me dedico a explicarles a ustedes cómo hacer trading de forma rentable. Si eres nuevo por acá, considera suscribirte y darle a la campanita. De una vez, dejando la introducción de lado, vamos a la tabla de contenido del día de hoy. Y hablando de tabla de contenido, en la parte de abajo van a encontrar punto a punto un cronograma sobre los puntos que iré hablando con respecto a todos los temas en esta segunda parte de la lección de estructuras de precio. También les recomiendo que se pasen por la criptopagina.com, puesto ahí está a forma escrita toda la parte teórica y conceptual de la lección del día de hoy. Como en la lección anterior, vamos a dedicar este video a hacerlo lo más práctico posible. ¿Qué es lo que vamos a estar respondiendo? Aparte de la pregunta que ya teníamos arriba, vamos a estar hablando de direccionalidad, cómo saber hacia dónde va el mercado efectivamente. Vamos a estar hablando también de discrecionalidad, puesto este es un término bastante importante cuando ya nos estamos dividiendo y categorizando si tú eres un swing trader, si tú eres un day trader o si tú eres un scalper. Recuerda que no son categorías restrictivas y limitativas. O sea, si tú eres scalper, no es que tienes que ser scalper toda tu vida, sino que sepas cómo moverte en cada una de esas facultades acorde al mercado, puesto tú te tienes que ajustar al mercado, y por eso también vamos a hablar un poquito de estrategia y estructura. Y por último, el análisis en distintas temporalidades, que es lo que nos compete el día de hoy. Recuerda que digamos que la base desde hace unas lecciones para acá, desde la lección 17, que la pueden encontrar en la criptopagina.com hasta este punto, es cómo desarrollar tu propio análisis de un activo. Puesto esto que nosotros llamamos trading, esto es sencillamente una disciplina, y como disciplina se ejerce acorde al practicante. Cada uno de nosotros ejerce su propio estilo de trading, independientemente si tú eres scalper. Digamos que en cierto sentido todos los scalpers entre comillas se parecen, pero no es que sean todos iguales, sino que utilizan las mismas herramientas o ciertas herramientas parecidas. En muchos de los casos vienen siendo las temporalidades. Como digo, en la lección 18, la lección anterior, hablo sobre el tema de las estructuras y cómo por lo menos en el caso del CryptoPana la estructura comienza desde afuera, desde el COT, desde el acercamiento de las velas institucionales, desde el acercamiento de la premisa institucional. Y como hablo en este otro video, que también lo van a poder encontrar abajo en la descripción, sistema de trading, cómo hacer una buena estrategia de trading en un paso a paso, hablo sobre lo que necesitas para tú poder desarrollar tu propio análisis de un activo, puesto de nada vale que estés copiando el análisis del CryptoPana, puesto el análisis del CryptoPana es una metodología, un acercamiento que utiliza el CryptoPana. Tú puedes tomar cosas de aquí, tú puedes tomar cosas de todo este manual audiovisual que agreguen a tu especulativa, que agreguen a tu análisis, pero al final del día vas a ser tú mismo quien desarrolle su propia lista sobre qué es lo que quieres ver en una gráfica y sobre lo que no quieres ver en una gráfica. Y esa es la pregunta inicial desde la lección anterior y con respecto al tema de estructuras de precio. ¿Qué es lo que define tu estructura? Recuerda que un sistema de trading tiene que darte una
una dirección a seguir. Es decir, el sistema de trading que estés utilizando en cierto momento es lo que te está dando a ti la direccionalidad, y esa direccionalidad viene dada desde tu sistema de trading, lo que quiere decir que tu sistema de trading responde a la discrecionalidad que tú le des a ciertas variables del mercado, y es lo que estábamos hablando en la lección anterior, la lección 18, de lo tectónico, que es lo que tiene más peso dentro de tu análisis. Ya hemos visto varios puntos que pueden o no tener más peso dentro de tu análisis. Uno de ellos puede ser, por lo menos en mi caso, es el COT, pero para alguien más puede ser el aspecto fundamental, que también lo hablo en lecciones anteriores. Para otras personas puede ser sencillamente la acción de precio, para alguien puede ser un indicador, para alguien puede ser un cruce en velas superiores, un cruce en velas menores. O sea, depende mucho de la persona qué es lo que prela dentro de su análisis. No hay un acercamiento mejor o peor que el otro. Lo que sí hay es que tú, al momento de tener un acercamiento, respetar las normas y reglas de ese acercamiento, porque a pesar de que esto es discrecional, tú tienes que respetar las normas y las reglas del acercamiento que estás teniendo en ese momento. Así que vamos a hablar de las reglas básicas de direccionalidad, que son las reglas que yo utilizo. Y disculpen si me escuchan la voz un poco trancada y la nariz un poco trancada también, es que he estado engripado todos estos días. En fin, las reglas básicas de direccionalidad. En una tendencia alcista tú quieres ubicar estructuras de continuación al alza y buscar patrones de continuación de esa tendencia. Recuerde que ya hablamos de lo que es una tendencia alcista, ya hablamos de cómo ubicar una tendencia alcista, videos de eso abajo en la descripción. Vas a ubicar estructuras de continuación al alza, patrones de continuación al alza y también patrones de entrada a favor de esa tendencia. Los patrones de entrada bien pueden ser patrones de falsos quiebres, retroceso del 50%, pueden ser soportes convertidos, perdón, en este caso que es alcista serían resistencias convertidas en soporte. Quiebres de estructura, cambios de estructura, son cosas que ya hemos visto y que también las pueden encontrar abajo. Y en una tendencia bajista lo mismo, pero en sentido contrario. Quieres ubicar estructuras de continuación a la baja y buscar patrones de continuación de esa misma tendencia, 50%, 75%, alguna especie de Fibonacci que tú utilices, no sé. Pero recuerde que estas reglas básicas de direccionalidad están permeadas o están abrazadas por lo que nosotros pudiésemos categorizar como la premisa número 1, que la hemos hablado desde la primera lección de este manual audiovisual. ¿Cuál es la premisa número 1? La incertidumbre bursátil. Nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar el día de mañana. No podemos saber dónde va a estar el precio de aquí a 20 minutos, de aquí a 30 minutos, de aquí a 10 años. No podemos saber exactamente dónde va a estar el precio. Podemos sacar una direccionalidad. Podemos saber hacia dónde se puede dirigir el mercado. Pero un punto exacto de precio es algo bastante complicado de sacar y es algo que se necesita el estudio de ciertas variables para poder saber en efecto dónde va a terminar ese señor a cierto momento en cierto punto del mercado. Entonces, las reglas básicas de direccionalidad nos indican a nosotros qué es lo que está haciendo el precio en este momento y nos indican a nosotros a través de nuestro análisis tectónico qué es lo que tenemos que o qué es lo que deberíamos estar haciendo acorde a la estructura que nosotros estamos manteniendo, acorde al sistema que nosotros estamos utilizando, pero siempre manteniendo en consideración que esto es un sistema incierto y como sistema incierto necesitamos manejo de riesgo. Así que ¿para qué necesitas o quieres saber tú la direccionalidad de un activo, la direccionalidad del mercado? En primera instancia, digamos que la mejor razón que puedo encontrar y que tengo dentro de, entre comillas, mi arsenal es filtrar operativas, reducir mi exposición al riesgo. Cuando estamos hablando de exposición al riesgo, no solamente nos referimos a cuánto dinero estás arriesgando en el mercado en cierto momento, sino, y muy por el contrario, a cuánto tú te expones a ese mercado o a los distintos mercados. Creo que este es un ejemplo que ya he dado en videos anteriores, pero vale la pena volver a repetirlo. Y es el tema de si por lo menos tú eres una persona que se monta mucho en un avión y que viaja todos los meses tú estás viajando y yo nunca en mi vida me voy a montar en un avión, tú eres más propenso que yo a estar en un accidente aéreo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú siempre estás exponiéndote a los aviones. Si tú estás manejando un vehículo todos los días, tú eres más propenso que yo, que no manejo un vehículo, a sufrir un accidente de tránsito, pues tú siempre estás en un vehículo, te estás exponiendo al riesgo de sufrir un accidente de tránsito por muy bueno que sea el piloto de ese avión o por muy bueno que sea la persona que esté manejando ese vehículo. Estás exponiéndote a ese riesgo. En cambio, yo no me expongo a ese riesgo porque siempre me quedo en mi casa y nunca me monto en un carro y nunca me monto en un avión, ¿cierto? Mientras más te expongas al riesgo, mientras más te expongas a ciertas situaciones, más riesgos vas a asumir.
De eso se trata la direccionalidad. La direccionalidad nos dice a nosotros hacia dónde está dirigiéndose el mercado y nosotros queremos, fíjate lo que dice acá, buscar patrones de continuación a favor de esa tendencia. Tú quieres buscar patrones que continúen a favor de esa tendencia. ¿Cuáles son esos patrones? Los que pueden encontrar abajo en la descripción, que son sencillos también, o sea, tampoco es que son muchos los que hemos hablado acá, o sea, el patrón del 50%, 75%, soportes convertidos en resistencia, resistencia convertidos en soporte, patrones de continuación, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros lo que queremos hacer es saber qué es lo que está haciendo el precio en cierto momento para nosotros asumir posiciones a favor de esa tendencia y de esa forma nosotros filtramos las operativas que podemos llegar a tomar, puesto en una tendencia alcista tú claramente puedes tener en estos procesos que están acá, tú puedes tener operativas cortas o puedes tener operativas cortas, pero tú no asumes esas operativas cortas porque tú tienes una tendencia alcista, ¿cierto? Porque tú tienes una premisa que te está llevando al alza, que es lo que me pasa a mí con Bitcoin. ¿Por qué no estoy asumiendo posiciones bajistas? A pesar de que la estructura es claramente bajista, porque tengo algo que me lo evita, que es la premisa COT, ¿cierto? Y tengo que respetar mi análisis, porque si en el pasado me ha funcionado, ¿cierto? Yo no hago nada como, o sea, no puedo de la noche a la mañana decir, ok, ya no voy a respetar mi análisis, ya no voy a respetar mi estrategia. Sería como deshonrar mi propia palabra. Es algo que me ha funcionado antes y el hecho que no me funcione por un periodo de tiempo no quiere decir que ya no funciona. Simplemente que bajo las condiciones que están actualmente en el mercado, lo mejor que puedo hacer es apegarme a mi estrategia. Y si yo me estoy dando cuenta que mi estrategia no me está dando resultado, prefiero ni siquiera operar en ese mercado y por eso es que estoy ahorita en las opciones. Pero ya esos son videos consiguientes que pienso hacer sobre opciones de mercado, opciones de trading. Ahora, con respecto al tema de filtrar operativas, también tengo un artículo en la criptopagina.com que se llama Trading, el arte de hacer dinero, cómo ganar beneficios por encima del promedio, y allí hablo también de este tema de filtrar operativas sobre los riesgos asimétricos, que son cosas que ya he hablado con anterioridad en el canal de Telegram. En resumen, estos son 3 puntos que rescato de ese artículo, en el que digo que los riesgos asimétricos son aquellos en los que el retorno de inversión positivo es exponencialmente mayor a la pérdida. Eso es lo que queremos buscar nosotros. El filtro de las operativas no solamente nos funciona a nosotros a nivel de direccionalidad, saber qué operativas tomar versus qué operativas no tomar, sino también a nivel de cuánto vamos a arriesgar y si el riesgo para esa operativa, pues esto es un sistema incierto, vale la pena tomarlo con respecto a la posible ganancia versus la posible pérdida que vamos a llegar a asumir. Nuestra estrategia nos permite identificar estas oportunidades mediante una ventaja competitiva, pero son los riesgos asimétricos los que aseguran si en efecto vale la pena o no asumir una posición, puesto son los riesgos asimétricos nuestro segundo filtro. Digamos que los riesgos asimétricos es lo que te dice que, ok, mi pana, si ya viste algún tipo de ventaja competitiva en el mercado actual, si ya sabes la direccionalidad, si ya tienes un patrón de entrada, esta es la posible ganancia y esta es la posible pérdida. Si la ganancia es mayor que la pérdida, entonces adelante, asume la operativa. En segunda instancia, ¿para qué más quieres llegar a saber la direccionalidad? Bueno, ya hablamos del filtro de operativas y también quieres colocar operativas a favor de la tendencia. Para eso te va a ayudar la direccionalidad, para colocar operativas a favor de la tendencia a través de las categorías que ya hemos hablado, la magnitud, la velocidad y la cadencia. Puesto tú quieres ir a favor de la estructura y nos ayuda a evitar esta enfermedad en la que algunas veces concurrimos, que se llama el contratendencismo, puesto nos ayuda a mejorar la ubicación de stop loss y de take profit. Recuerda que, como estábamos hablando al principio de este video, en esta imagen, de dónde sale el take profit y de dónde sale el stop loss en el caso del CryptoPana. Eso también es algo que explico en otro artículo en la criptopagina.com, que es este, ¿no? Qué tan probable es que Bitcoin baje a los 8000, que es una especie de guía paso a paso sobre cómo sacar este tipo de probabilidades, ¿no? O sea, qué probabilidad hay de que algo suceda. Es una especie de guía paso a paso para que ustedes puedan sacar ese tipo de probabilidades. Por ejemplo, qué tan probable es que el euro llegue a 1.12 o qué tan probable es que el oro llegue a 1800, etcétera, etcétera, etcétera. La idea de esa guía es que ustedes puedan sacar ese promedio o que entiendan cómo, si es que se puede, llegar a sacar ese promedio. En ese punto también explico uno de estos puntos importantes con respecto a para qué quieres saber la direccionalidad, y es ubicar o mejorar la ubicación de tu stop loss y tu take profit.
En el caso del stop loss lo asumimos por dos criterios. Número uno, nuestro punto de invalidación, que los que están en el canal de Telegram ya sabrán a lo que me refiero con punto de invalidación. Y por último, el tamaño de la posición y el riesgo a asumir dentro de esa posición, puesto las estructuras de continuación son de alta probabilidad. Al momento de tú colocar un stop loss, tú lo quieres colocar o bien en un punto de invalidación o cercano a ese punto de invalidación, de forma tal de que tú sepas si el precio cruza cierto nivel, ya tú no quieres estar en esa operativa, puesto el mercado te está diciendo vamos a otro lado, brother. Y en el caso del take profit es hasta dónde puede llegar a extenderse ese movimiento en base a la estructura actual, y es lo que vamos a hablar un poquito más adelante sobre el manejo de temporalidades y cómo hacer proyecciones bajo ese manejo de temporalidades. Recuerda que es importante tener algo presente. Las estructuras son formulaciones dinámicas que pueden o no tener su origen dentro o fuera de la gráfica, ¿no? Pero hay una pregunta bastante interesante al momento de pensar dentro de, o tener, tener presentes al momento de usar las reglas de direccionalidad, y es en base a qué utilizamos estas reglas. Puesto, si tú eres un position trader, si tú eres un swing, o si tú eres un day, o si tú eres un scalper, las cosas, entre comillas, cambian un poquito, puesto estamos hablando del marco temporal. Cuando estamos hablando de marco temporal nos referimos a, desde el acercamiento del profesor Alexander Elder, ¿no? El acercamiento de tres ventanas, que ya lo hemos hablado en videos anteriores, que es el tema de cómo tú te mueves en tres marcos temporales distintos para asumir una pérdida. Tienes un primer marco temporal, que es tu marco temporal superior, que es el marco temporal que te ayuda a ti a definir la tendencia, a definir estructuras. Tienes un marco temporal secundario, que es el marco temporal que te ayuda a ti a ajustar los niveles a los puntos de interés, tanto institucionales como niveles intrínsecos, niveles explícitos, soportes antiguos, soportes que están basados en aperturas, resistencias que están basadas en cierres mensuales, etcétera, etcétera. Ese es el segundo renglón, que ya hemos hablado de eso con anterioridad. Y el tercero es el marco temporal ejecucional. Recuerde que si tú tienes una estrategia que en efecto funciona en el mercado, tú puedes aplicar esa estrategia en múltiples temporalidades. No importa, o sea, no existe tal cosa como esta estrategia se aplica mejor a estas temporalidades. No. Toda estrategia debería poder aplicarse a cualquier temporalidad, puesto el precio es fractálico, brother. Como ya veníamos hablando en los videos anteriores y como hablo en el podcast con Mitoshi, el precio es fractálico. Y es algo que tenemos que tomar en consideración, puesto si en efecto tu estrategia se puede aplicar en el mercado, quiere decir que se puede aplicar a cualquiera de las facetas de ese mercado, e inclusive a cualquiera de los activos dentro de ese mercado. Eso sí, dándole contexto, teniendo en consideración si es una estrategia de volatilidad o si es una estrategia de momentum. Puesto, cuando estamos hablando de múltiples temporalidades, estamos hablando de TM, de lo que yo catalogo como TM en mayúscula, que son temporalidades mayores, versus TM en minúscula, que son temporalidades menores, puesto los movimientos en temporalidades mayores, TM en mayúscula, toman más tiempo en desarrollarse. Pues, o sea, ir de un soporte, a ver, déjame sacar aquí, ir de un soporte a una resistencia en velas semanales o en velas diarias es algo que lleva bastante tiempo. Puede llegar a llevar hasta 8 semanas, es decir, puede llegar a llevar hasta 2 meses en moverse de un soporte hasta una resistencia, ¿cierto? O puede llevar muchísimo tiempo llegar a quebrar un nivel, llegar a quebrar un soporte, llegar a quebrar una resistencia. Son cosas que pueden llevar exageradamente tiempo. Y así como en temporalidades menores los niveles se respetan, en temporalidades mayores los niveles también se respetan. Por ende, si el nivel está siendo respetado en velas semanales, muy probablemente vamos a despegar de este soporte hasta esta resistencia. Y cuando lleguemos a esta resistencia ya veremos qué es lo que sucede. Pero en el movimiento, en el interín, ya nosotros sabemos que estamos alcistas, por lo menos dentro del rango en el que nos estamos moviendo, y hasta que por lo menos nos acerquemos hasta esa resistencia. A menos de que el precio nos demuestre lo contrario, estamos alcistas, puesto las temporalidades mayores, TM, nos está indicando eso a nosotros. Y es en base a las temporalidades mayores que nosotros vamos a basar nuestros take profit, pero es en base a las temporalidades menores que nosotros vamos a basar nuestro movimiento de stop loss.
Por ende, los soportes y resistencias en temporalidades mayores, y sigo leyendo, tienen mucho más peso al momento de generar contexto, puesto necesitamos contextualizar qué es lo que estamos viendo en cierto momento dentro del mercado, muchachos. No podemos especular a ciegas, no podemos especular simplemente por el hecho de veo un alto más alto, pero ese alto más alto puede ser un simple retroceso dentro de un movimiento mayor. Así que tenemos que tomar en consideración ese acercamiento a 3 ventanas. En resumen de esta primera parte, en una tendencia alcista los movimientos a la baja se quieren comprar cuando el time frame mayor, cuando las temporalidades mayores lo confirman, cuando TM en mayúscula lo confirma. En una tendencia bajista los movimientos al alza se venden cuando las temporalidades mayores, TM en mayúscula, lo confirma. Y en orden de tú poder aplicar lo anterior, tienes que, número 1, haber definido una tendencia en temporalidades mayores, y tienes que, número 2, haber definido una estructura también en temporalidades mayores, en TM en mayúscula. Y de eso hablo en la lección 18, en la lección anterior. Esto no voy a leer esto ahorita, no voy a repasar todos estos puntos. Puestos los pueden encontrar en la lección anterior en la criptopagina.com, pero fíjate que es más o menos las premisas que hemos estado hablando hasta ahora, que es importante tomarlas en consideración, solamente que esto es para estructura. Ahora vamos a ver si en efecto esto tiene validez al momento de hacer un análisis. Fíjate que acá digo que el acercamiento a 3 ventanas del profesor Elder es el necesario a utilizar. Disculpen, muchachos, de verdad que estoy muy engripado. Cuando hay un paso de un modelo de compra a señores de mercado, un modelo de venta a señores de mercado, primero tenemos un retroceso al 75%, bla, 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 quiebre de estructura, todo lo que ustedes ya saben si se vieron esa lección. Estas son las reglas básicas para poder definir la estructura, para poder definir la tendencia, para poder saber si en efecto en temporalidades mayores estamos quebrando soportes o estamos reventando resistencias. Eso es lo básico. Esta es una gráfica, esto que tienen ahorita aquí es una gráfica de Ethereum. Si ustedes le dan clic a la ventanita que les va a salir aquí arriba, muchachos, les va a salir una pequeña encuesta que va a decir si esta gráfica es alcista o es bajista. Dado todo lo que hemos estudiado hasta ahora, yo quisiera saber si en efecto ustedes creen que esta gráfica, para el momento en que yo tomé esta imagen, para el momento en que saqué esta gráfica, es alcista o es bajista. No lo voy a responder ahora, lo voy a responder en el video consiguiente, pero me gustaría saber su opinión. Recuerda, dale clic aquí arriba a la ventanita y aquí al lado te va a salir una especie de encuestica en la que me podrás decir si en efecto tú crees que esta gráfica es alcista o esta gráfica es bajista. Continuemos. Los sistemas direccionales son, ahora ya hablando dentro del tema de las estructuras de trading, dentro del tema de los sistemas de trading, tenemos dos tipos de sistemas de trading a nivel de direccionalidad. Tienes sistemas que son estáticos y tienes sistemas que son dinámicos. Cuando estamos hablando de sistemas estáticos, estamos hablando de que tienen una serie de parámetros definidos y siempre vas a tener una direccionalidad. Cuando estamos hablando de sistemas estáticos, siempre hay una tendencia alcista o siempre hay una tendencia bajista, a pesar de que a nivel de precio no se ve así, pero sí la hay, puesto el sistema nos está diciendo eso. Cuando tenemos por lo menos medias móviles, sí, siempre va a haber una media móvil por encima y siempre va a haber una media móvil, vamos a cambiar este color, y siempre va a haber una media móvil por debajo. Eso siempre va a ser así, y siempre va a haber un cruce y siempre va a haber otro cruce, siempre va a haber alguna especie de cruce dentro de las medias móviles. Las medias móviles nunca están una encima de la otra, o bueno, muy rara vez están una encima de la otra, y cuando eso pasa dura muy poco tiempo bajo esa situación en la que están exactamente una encima de la otra. Y por eso es que en muchas de las ocasiones siempre tenemos una direccionalidad con las medias móviles, puesto las medias móviles, al estar una por encima y una por debajo, o una por debajo y la otra por encima, nos indican a nosotros si en efecto estamos alcistas o estamos bajistas, independiente del momentum y de la volatilidad que se esté presentando en cierto activo. Lo mismo pasa con el Ichimoku. Cuando tienes la nube, ¿no?, delante del precio, ella te está indicando si en efecto estás bajista o estás alcista. Siempre te demuestra o tiene una direccionalidad. El precio siempre te va a demostrar a ti una direccionalidad bajo estos sistemas estocásticos. En cambio, los sistemas dinámicos son una serie de parámetros que mutan y que se puede tener o no en ciertos puntos de precio direccionalidad, que es muchas veces el acercamiento que yo utilizo, ¿no? Yo utilizo soportes y resistencias implícitos y explícitos que a través del movimiento de precio me indican si en cierto punto estamos en una tendencia, estamos en volatilidad o estamos en momentum. No hay nada malo con usar sistemas estocásticos,
no hay nada malo con utilizar sistemas dinámicos, no es que uno es mejor que el otro. Lo que tienes que tomar en consideración es que si estás utilizando un sistema estocástico tienes que respetar las reglas de ese sistema, y si estás utilizando un sistema dinámico tienes que respetar las reglas de ese sistema. Así que la pregunta ahora concerniente es cómo esto puede mejorar mi trading, cómo esto puede mejorar nuestra estrategia de trading. Lo primero es tomar en consideración la direccionalidad. Lo primero que tienes que tomar en consideración es seleccionar target apropiado, o sea, tu sistema, la lectura que tú le estés dando al mercado en ese momento a través de un sistema estático, a través de un sistema dinámico, te tiene que dar el target apropiado, es decir, cómo ganar beneficio por encima del promedio, que es lo que hablo en este artículo, donde está, cómo ganar beneficio por encima del promedio, la parte número 2. Ahí hablo exactamente de dónde ubicar el stop loss y cómo ubicar el stop loss. Y eso te lo da también tu sistema de trading. Y por último, la direccionalidad nos permite a nosotros, a través de estos sistemas dinámicos, a través de estos sistemas estáticos, saber exactamente cómo manejar nuestra operativa, cuándo mover el stop loss, cuándo no mover el stop loss. Voy a dar un ejemplo con esta posición que la tomé. Esto no se ve muy bien, yo estoy claro, pero o sea, no importa tanto el nivel de precio, sino que se entienda el movimiento de mercado. Aquí tenemos a Bitcoin, esto es Bitcoin dólar, aquí estamos esto fue el primero, no, a ver, 2 de julio, 3 de julio, el 4 de julio, esto fue el 4 de julio más o menos, ¿no? Bueno, la operativa la tomé el 3 de julio y creo que desarrolló hasta el día siguiente, ¿no? Recuerda que soy day trader y puedo, digamos que darme, entre comillas, el tupé de poder asumir una posición hasta las jornadas consiguientes. Ahora, quiero que te fijes del patrón de entrada en este momento y de la estructura que venimos manejando, ¿no? Si los que se vieron la lección anterior sabrán que exactamente acá tenemos un quiebre de estructura, luego de ese quiebre de estructura podemos esperar un retroceso del 75%, pero fíjate, el retroceso no se dio. En algunos casos el retroceso sencillamente no se da, el precio no está obligado a retroceder y yo tengo que ajustarme a eso. Yo tengo que saber que en algunas ocasiones el retroceso del 75% sencillamente no se va a dar, y como no se va a dar, yo tengo que poder actuar en consecuencia, si no el movimiento consiguiente me lo voy a perder. Y yo pude haber asumido esa posición, solamente que por quedarme esperando el 75% que nunca se dio, entonces no asumí los otros procesos de entrada que el precio me estaba demostrando y que los pude asumir en su momento. Entonces tenemos que tomar en consideración que tenemos que ser como una especie de, no sé cómo llamarlo, camaleónicos, ¿no? Tenemos que poder adaptarnos al mercado en cierto momento. Fíjate que aquí, a pesar de haber un quiebre de estructura, no hay 75%, y el precio continúa. Luego quebramos nuestro primer punto de invalidación. Los que están en el canal de Telegram sabrán qué es eso. Y luego tenemos acá un pequeño bloque de precio. Este bloque de precio, que es el punto de invalidación, lo convertimos en este nivel. Esto es una resistencia, y esa resistencia la convertimos en soporte. Luego de tener recuperación, a pesar de venir desde esta bajada, luego de tener recuperación, yo digo, ok, ese es un proceso de entrada. Recuerdo que tengo premisas COT, estoy buscando posiciones al alza, y esto me lo está diciendo la estructura. Pero ¿qué es lo que me está diciendo a mí la estructura? Primero, tengo premisas COT, como ya te dije. La premisa COT me está diciendo a mí que voy a buscar posiciones al alza, ¿sí? Esta estructura de precio que tengo acá también la puedo ver en velas diarias. ¿Por qué no me voy a velas diarias? Puesto ya yo sé qué es lo que tengo, o sea, ¿por qué yo divido mi gráfica en días? En viernes, sábado, domingo, lunes, martes. ¿Por qué lo hago de esa forma? Puesto yo utilizo velas diarias y velas de 1 hora. Esos son los dos time frames que yo utilizo. Anteriormente estaba utilizando velas de 4 horas también, pero cuando me di cuenta que al dividirlo tenía una visual igual a la de 4 horas, sin necesidad de brincar a la de 4 horas y sin necesidad de chartear en 4 horas, dije, brother, más nunca toco las velas de 4 horas y me quedo con 2 temporalidades. Ahora, ¿eso está mal? No, pero sí se necesita un poquito más de ojo afinado. Necesitas haber afinado el ojo para saber qué es lo que estás buscando en cierto momento. Lo que quiero que nos fijemos ahora es que hacia dónde estiro el target. Tiro el target hacia la resistencia de mediano plazo en ese momento, ¿no? A la resistencia de mediano plazo que yo estaba viendo en ese momento. Porque esto es una resistencia de mediano plazo. Los que se han visto los videos de Swing Highs y Swing Lows, que se los voy a dejar aquí arriba en la ventanita, los que se han visto esos videos sabrán a qué me refiero con una resistencia de mediano plazo, ¿sí? Aquí tengo varios Swing Highs al mismo punto. Ahora, es un swing high de mediano plazo. Este es el swing high a largo plazo, perdón. Ahora,
¿Por qué tiro el punto hasta ahí? Porque es el swing high de mediano plazo, porque es la resistencia más fuerte que tengo hasta el momento. Esta era la resistencia más débil que tenía hasta el momento, que es el punto de invalidación. Esta es la segunda resistencia más fuerte, esta es la tercera resistencia más fuerte. ¿Yo por qué no apunto hasta este nivel? Puesto tengo esta resistencia bastante fuerte en este nivel, en este punto que duró, el precio duró allí, a ver, vamos a borrar todo esto, el precio duró allí 2 días enteros, duró sábado y duró domingo, es decir, es una resistencia que también tiene características de nivel implícito de precio. Los que no saben lo que son los niveles implícitos se los dejo abajo en la descripción. Ahora, una vez que yo tengo esa estructura allí, yo bien puedo apuntar a estos lows que están aquí abajo, yo bien puedo apuntar a estos pequeños highs que están aquí, pero estos serían niveles interdiarios. Yo me estoy fijando en los niveles que por lo menos el precio duró allí más de 2 días, que por lo menos en velas diarias, con tan solo ver las velas de 1 hora, ya yo sé que el precio duró ahí más de 2 días. Ya yo sé, ya yo al ver esta formulación de precio que se está conformando en ese punto, yo sé que el precio abrió el sábado aquí, subió hasta acá y cerró por aquí. Esta vela es más o menos, en velas diarias es más o menos como así. Esa vela en velas diarias. Y la vela del domingo es más o menos igual. Abrió como por aquí y cerró. Ah, no, la vela del domingo es un poco es bajista, ¿no? Abrió aquí, cerró por aquí abajo, ¿cierto? Y tuvo un mechazo hacia la parte de arriba. Esto es una resistencia en velas diarias. Ya yo sé que esto es una resistencia en velas diarias. Y yo estoy expandiendo mi take profit hasta ese nivel. Allí es donde yo quiero posiblemente tomar profit. Yo estoy diciendo que el precio va a llegar hasta ahí. No, yo no tengo ni idea de que el precio va a llegar hasta ahí. Lo que yo estoy haciendo es un análisis situacional y apalancándome en ese análisis situacional para poder expandir el precio o para poder crear una proyección de precio hasta donde yo espero que el precio llegue. ¿Por qué estoy expandiendo el precio hasta ese punto? Pues esto es la resistencia más lógica. Recuerda que el precio se mueve de un soporte a una resistencia. Aquí quebramos la resistencia y ahora la estamos haciendo soporte. Estamos haciendo esta resistencia soporte. ¿Cuál es la resistencia inmediata a el punto de invalidación que tenemos en este momento? Esta que tenemos aquí arriba, esta resistencia de mediano plazo que tenemos en ese punto. ¿Por qué coloco mi stop loss en este nivel? Pues este es mi punto de invalidación bajista. Sí, este es el soporte del rango. Aquí digo soporte del rango convertido en resistencia, puesto se había convertido en resistencia en este nivel. Luego aquí no se respetó, así que esto ya no entraba en valor, ¿no? Ya cuando aquí no se respetó, quebramos estructura, se supone que había 75, no hubo 75, me ajusto al mercado, me ajusto a lo que está sucediendo y yo sé que si volvemos a cruzar este nivel, que es el nivel de los 10.000, que es el que venía vigilando, que es el que vengo vigilando y que es el que acabamos de romper hace pocos minutos atrás, hace pocas horas atrás, al momento de grabar este video, yo sé que si volvemos a cruzar ese nivel a la baja, entonces vamos a continuar bajistas. Pero mientras no crucemos ese nivel a la baja, entonces yo quiero estar en las operativas o en los movimientos al alza. Ese es el punto de invalidación, muchachos. El punto de invalidación es ese nivel en el que yo digo, una vez que el precio cruce este nivel, ya yo no quiero estar en esa operativa. Ya yo sé que el precio no va a ir hacia donde yo estaba anticipando que podía llegar a moverse, pero que no estoy asegurando que va a llegar hasta allá. Y por ende ya yo no quiero estar en ese movimiento, en esa operativa. Digamos que esa es la lógica al momento de tomar una posición, ¿no? Fíjate que luego de eso, el precio en efecto tiene un rebote muy bueno. Esto es un poquito más de cerca, la imagen un poquito más de cerca. Aquí está la resistencia a mediano plazo. Sigo apuntando hasta ese nivel. Fíjate que recibió unos candelazos, ¿no? Fíjate que recibió unos candelazos, el precio tuvo unas velas que cerraron por debajo. Fíjate, aquí tengo, ¿no? Apertura mensual, sea cercano a la apertura semanal de la semana anterior a cuando estaba asumiendo esta operativa, que es decir, niveles intrínsecos, niveles explícitos. Aquí marqué ya el quiebre de estructura, aquí tengo el punto de invalidación, aquí tengo la vela de regresión, aquí tengo el patrón de regresión. Digamos que todo lo voy marcando y ustedes pueden encontrar este tipo de gráficas con una mucha mejor definición en hashtag, en numeral, las 1000 gráficas, o los pueden encontrar por @elcryptopana, que por ahí es donde estoy colocando mis posiciones, o también en el canal de Telegram, que ahí es donde las explico punto a punto más o menos este mismo análisis, solamente que un poquito más a profundidad y está escrito y tal y qué sé yo. Aquí porque son ideas que me vienen a la cabeza al momento de estar conversando con ustedes, o bueno, con el micrófono, pues. En fin, continuemos. Fíjate que ahora
Aquí asumí mayor responsabilidad. ¿A qué me refiero con asumir mayor responsabilidad? Aumenté la posición aumenté la cantidad aumenté el tamaño de la posición dentro de la operativa. No voy a hablar de eso en este video. Esta misma gráfica la voy a utilizar para explicar la razón de ello en el video en el que hable de cómo asumir más responsabilidad, cómo agregar a una posición ganadora o cómo restar a una posición perdedora. Hablaré de eso más adelante. Pero por ahora quiero que nos fijemos en que en efecto el precio, una vez que rebota el nivel, sigue al alza, ¿no? Y una vela gigante de momento. Fíjate que por ciertas jornadas el precio se mantiene, ¿no? El precio se mantiene y al parecer está haciendo una resistencia en el corto plazo en ese nivel. Y ok, estaba haciendo una resistencia en el corto plazo en ese nivel muy cercano al swing high que estaba aquí, que también es un swing high de corto plazo. Y muy cercano al punto de invalidación que tenía en este punto y que ya acabamos de reventar. Pero yo tengo una premisa alcista. Como tengo premisa alcista COT, aparte que tengo premisa alcista COT, también tengo estructura alcista en velas, en TM mayúscula, en time frame mayores, en temporalidades mayores, y tengo un patrón de continuación alcista. Esta pequeña resistencia que se estaba formando acá, este swing high a corto plazo, no me importa. Y no es que no me importe porque no tenga ningún tipo de validez, puesto el precio puede retroceder desde ese punto. Nada lo detiene retroceder desde ese punto. Pero no hago nada preocupándome de ese nivel, puesto el precio con anterioridad me ha demostrado a mí que en efecto, si estoy apuntando a una resistencia en velas mayores, si estoy apuntando a una resistencia en time frame mayores, en temporalidades mayores, en TM mayúscula, si estoy apuntando hasta ese punto, los niveles interdiarios van a ser quebrados. Si no son quebrados, entonces mi premisa base está equivocada. Entonces mi idea de que vamos a buscar precios mayores está equivocada, porque el precio no pudo reventar soportes o resistencias interdiarios. Como no pudo reventar soportes y resistencias interdiarios, mucho menos va a poder reventar o va a llegar a un soporte o una resistencia de mediano plazo, un soporte o una resistencia de largo plazo. Esa es la lógica y eso parte a nivel de order flow. El order flow, los movimientos entre oferta y demanda es lo que me dice a mí si en efecto vamos o no a avanzar hasta cierto nivel. Fíjate que en este caso el order flow lo que me está diciendo es que a partir de este punto en el que hubo el quiebre de estructura, ¿cierto? Aquí entró la demanda. ¿Por qué yo coloco mi stop loss aquí en el punto de invalidación? Porque se supone que todo este rango que está acá, que reventó al alza durísimo y que no tuvo un retroceso al 75%, esto me está diciendo a mí que en efecto en este rango que está aquí hay demanda. Sobre la apertura semanal, sobre la apertura mensual, en ese punto hay demanda. Si el precio se mete hacia allá, yo espero, en este momento estaba esperando que reventara al alza, que fue exactamente lo que hizo aquí. Fíjate que ahí más o menos se ve, hay un pequeño mechazo y el mechazo o la vela cierra por encima del bloque, o en el bloque, mejor dicho, cierra en el bloque. Y a pesar de ello, yo no entro como en pálida, yo no entro como en, ok, el precio va a retroceder, el precio no va a avanzar hacia mi favor. No, no, no. Yo estoy sereno, yo me mantengo ecuánime porque yo estoy seguro del análisis que estoy haciendo en el mercado. Si el precio me quiere comprobar de forma contraria que no va a querer hacer un alto más alto, ya lo empezará a hacer a través de este punto y empezará a cerrar por debajo de este bloque. Y cuando empiece a cerrar por debajo de ese bloque, es que yo quiero empezar a reducir mi pérdida para no perder una R, para no perder mi riesgo inicial, mi 2% inicial dentro de esa operativa, y eso ya hablaré en el manejo de riesgo en videos más adelante. Pero por ahora concentrémonos en que en efecto, si tú tienes la premisa alcista, si tú tienes un patrón alcista, si tú tienes la estructura alcista, si ya tú sabes qué es lo que estás buscando, los niveles interdiarios, a pesar de que seas un day trader, lo que te sirven es para mover tu stop loss cuando el precio los reviente, pero no para eliminar o para liquidar una posición por retrocesos que se pueden generar bajo esas fluctuaciones. Eso es algo que tienes que tomar en cuenta y en consideración. Por último, la operativa termina más o menos acá. Yo voy moviendo mi stop loss a medida que vamos reventando los swing highs. Aquí no llegó, fíjate que no llegó hasta la resistencia de mediano plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí llegó la oferta. Al momento de llegar la oferta, ya yo quiero ir asegurando profit, ¿cierto? Y el precio, moví los dos stop loss de la primera y la segunda operativa hasta este pequeño soporte que se está conformando allí. Falló el soporte y ya yo dije, ok, entró la oferta, ¿cierto? Ahora hay que esperar o bien a tener otro proceso de entrada o bien a que el precio continúe un movimiento bajista. Ya hasta este punto ya digamos que no me interesaba entre comillas qué iba a ser el precio, ya yo saqué el dinero que iba a sacar de ese movimiento, ¿no? Así que cómo usar las temporalidades mayores para marcar
take profit y stop loss, que es lo que estamos hablando en el ejemplo arriba. Los niveles deben salir de los soportes y resistencias marcados en TM mayúscula, es decir, en temporalidades mayores. No por zonas de confluencia en TM minúscula, en time frame menores. No, o sea, si tú tienes una zona de confluencia, un punto, una resistencia en velas interdiarias, un soporte en velas interdiarias, varias zonas de confluencia en velas interdiarias, allí tú no quieres colocar tu soporte y tu resistencia, allí tú no quieres colocar tu stop loss y tu take profit, sino basado en niveles superiores, en time frames mayores. Los niveles de time frames menores, los niveles de temporalidades menores, TM en minúscula, son los mejores para manejar una operativa y asegurar tu aerodinámica. Los que no saben lo que es la aerodinámica, se los voy a dejar aquí arriba en la ventanita, muchachos, para que aprendan qué es una aerodinámica. Ahora, cuando estamos hablando, punto número 3, de niveles interdiarios en time frames menores, en TM minúscula, deberían fallar mientras el time frame superior se manifiesta. Si tú estás apuntando hasta este nivel y tú tienes una resistencia interdiaria aquí, este nivel, si en efecto vamos a llegar hasta acá, este nivel debería fallar. Si este nivel es respetado, entonces intenta salir de esa operativa lo antes posible, puesto no vamos a llegar hasta ese punto. Muy probablemente no vamos a llegar hasta ese punto, y esto es acción de precio a nivel de order flow. Cuando entra la oferta, cuando surge la demanda. Reventar una zona de confluencia en time frames menores, en temporalidades menores, es la mejor señal posible para continuación hacia el objetivo de TM. Este TM se puso aquí como si fuera trademark. Pero ya no lo puedo quitar. Ok, vamos a acomodarlo en TM. Perfecto, ¿no? Reventar una zona de confluencia en temporalidades menores, TM en minúscula, es la mejor señal posible para hacer una continuación hacia el objetivo en temporalidades mayores, TM en mayúscula. Un cruce por encima de un swing high es alcista y un cruce por debajo de un swing low es bajista. Disculpen, esto también, un ejemplo muy parecido al anterior, ¿no? Que esto también es en Ethereum, esto fue en Bitcoin, el anterior fue en Bitcoin, este es en Ethereum, y la situación actual en Ethereum, al momento de colocar este tweet, es que estamos rebotando de un área con suma sensibilidad. La última vez que estuvimos debajo de la caja generó un pequeño impulso alcista. El hecho que nos estemos acercando otra vez a la apertura de hace 2 semanas no me da buena espina. A pesar de que no me da buena espina, yo estaba respetando este bloque. Si el precio respetaba ese bloque, si el precio respetaba ese nivel, entonces yo podría llegar a asumir posiciones, o yo podría llegar a asumir que en efecto esto va a ser alcista, que en efecto nosotros pudiésemos llegar a apalancarnos al alza. ¿Por qué? Porque estamos respetando niveles que habíamos respetado con anterioridad. Y fíjate que lo que digo acá, la apertura de hace 2 semanas atrás, no es la apertura del día de ayer, no es la apertura de hace 2 días atrás, sino es la apertura de hace 2 semanas atrás. Es decir, es un soporte que se había conformado y ya tiene tiempo y lo estamos revisitando. Al momento de estarlo revisitando, al momento de estar volviendo a ese nivel, entonces es que nosotros podemos asumir que en efecto podemos llegar a respetar ese punto. Si no lo respetamos, entonces en efecto vamos a seguir nuestra tendencia bajista. Fíjate que allí está el impulso alcista, un clásico patrón de rechazo al soporte versus consolidación debajo de la resistencia. Aquí tenemos el rechazo al soporte y aquí está la resistencia en la parte superior y aquí está la consolidación debajo de la resistencia. Nos llevamos la liquidez, fíjate que nos llevamos la liquidez en este punto, la piscina de liquidez, que es algo que hablo en la sesión en vivo, en la más reciente sesión en vivo, que se las voy a dejar aquí arriba en la ventanita también, con respecto a si Bitcoin puede llegar a bajar a los 8000 y Ethereum hasta los 150. En fin, los cortos quedan atrapados desde la parte de abajo y sirvieron como empuje para lo inevitable. Ahorita hay 2 buenas entradas, debería decir ahí, hay 2 buenas entras. Yo sí tengo errores de tipeo en Twitter, brother. Hay 2 buenas entradas. En el pequeño soporte actual, en este pequeño soporte actual que está aquí, el que se estaba conformando en este punto, muy pequeño soporte actual, un soporte interdiario. Y si esto es una expansión alcista, recuerda, el soporte interdiario debería aguantar porque es una expansión alcista. ¿Hasta dónde estaría empujando la operativa? Hasta el punto de velas semanales, hasta el punto en velas diarias, algo que tenemos que tomar en consideración. Estoy en velas, si estamos en una tendencia alcista, si estamos en una tendencia alcista en velas mayores, en velas
interdiarias, en temporalidades menores, los soportes van a aguantar y las resistencias van a ser quebradas. En una tendencia bajista, en velas superiores, en velas inferiores, los soportes no van a aguantar y las resistencias van a ser respetadas. Eso es lo que yo estaba esperando en este momento, que ese soporte fuera, que ese soporte en efecto lo respetase el precio en orden de continuar su movimiento alcista. Vamos a ver qué es lo que sucede a continuación. A ver, en el nivel invertido, el segundo punto de entrada era en el nivel invertido, que era justamente acá, invertir el nivel. En este caso, asumí la operativa y estaba apuntando hacia la primera zona de confluencia en velas semanales, ¿cierto? Allí va la primera, vamos a ver qué tal. Es un buen setup, digamos que mi ventaja competitiva al momento era el quiebre me da la direccionalidad, el soporte está formado por A, un pequeño nivel invertido, y B, una cacería de stop loss, y también en este punto hay buena R. Lo de siempre, no me interesa saber qué hará el precio, sino el mejor setup posible. Vamos a ver cómo continúa esta operativa. Allí poco a poco la operativa empieza a moverse. En este punto poco a poco la operativa empieza a moverse, el precio en efecto llega hasta el bloquecito, hasta el pequeño bloquecito, y ahí es donde tengo mi stop loss, justamente en la parte inferior del bloque, puesto quiero ajustar mi stop loss de forma tal de que, de lo contrario, mi stop loss tendría que ir en el segundo punto de invalidación, que es este, pero este segundo punto de invalidación lo dejaría si el precio retrocede y estamos invirtiendo la apertura semanal en ese nivel, ¿no? Estamos teniendo un nivel invertido con respecto a la apertura semanal. Fíjate que el precio se empieza a mover a mi favor, se empezó a mover a favor de la operativa, pero no es porque yo sabía que el precio se iba a mover a favor de la operativa. No, yo no sé qué es lo que va a hacer el precio, yo simplemente veo un setup, aplico la lógica que estoy utilizando dentro de mi estrategia, aplico direccionalidad y me voy a favor de esa direccionalidad en referencia a los time frames superiores, en referencia a los puntos de estructura que ubico en time frames superiores. Es decir, en este caso digo, Ethereum nunca me deja mal, sobre todo cuando es una operativa por correlación, y tengo un quiebre con direccionalidad y Bitcoin recupera territorio. Estas operativas se asumen no viendo la gráfica del activo, sino del proxy del mercado. En ese caso es Bitcoin. El riesgo se saca por estructura. ¿A qué me refiero? El riesgo se saca por estructura, que mi stop loss y mi take profit lo saco en efecto por la estructura, que es lo que venimos hablando. Ahora, esta es una operativa por correlación. En este caso Bitcoin se había movido y yo creo que yo no asumí la posición, o yo no sé si esta es la misma, bueno, que hice 9 de julio, no, la otra posición fue el 4 de julio, yo creo que fue que no asumí una posición en Bitcoin y por correlación, recordemos que, y esto lo pueden encontrar, gráficas como esta la pueden encontrar en el grupo de Telegram, en el canal de Telegram, perdón, que se los voy a dejar abajo en la descripción, y también por Twitter las coloco algunas veces, @elcryptopana. La correlación de volatilidad de Ethereum con Bitcoin es del 86.75%. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que del 100% del movimiento que haga Bitcoin, Ethereum lo va a seguir en un 86% de ese movimiento. Siendo eso así, y yo me apalanqué fue más o menos en este movimiento que está acá. Siendo eso así, yo lo que quiero es estar, si Bitcoin se movió y Ethereum no se ha movido, entonces yo quiero estar en Ethereum. Y si Bitcoin se movió y yo no me moví, ¿cierto? Con Ethereum, y si Bitcoin se movió y yo no estuve en Ethereum, perdón, si Bitcoin se movió y yo no estuve en Bitcoin y Ethereum no se ha movido y tampoco se mueve al momento de asumir una operativa, sino que va en contra, entonces yo voy a shortear Bitcoin porque muy seguramente Bitcoin va a bajar. Digamos que es una correlación que ellos tienen ahí bastante dinámica. Ahora, aquí moví el stop loss al 80% de la posición, mientras que Bitcoin tenga un rango de crecimiento, Ethereum le seguirá. Buena jugada. Fíjate que no cerré la operativa al punto superior, ¿no? Sino que muevo mi stop loss al 80% a ver si la operativa sigue. Si la operativa no continúa, me saca con un 80% de profit y no tengo ningún problema con eso. Repito, es la misma posición. Yo sabía que esto iba a pasar, no tenía ni idea de que esto iba a pasar. Veo un setup, sigo mi patrón, sigo la estructura, sigo la tendencia y me apalanco a favor de ese movimiento. Por último, a ver qué sucede acá. Bueno, fíjate que ahí está la operativa. Llegó justamente al nivel, ¿cierto? Aquí asumí la posición en el pequeño soporte. Pongo mi stop loss en este nivel. ¿Por qué pongo mi stop loss en ese nivel? Pues hasta ahí está la cacería de stop loss. Una vez que ya está la cacería de stop loss, entonces me apalanco a favor. Siempre espero la cacería o una especie de patrón de falso quiebre, algo que me diga a mí hasta dónde se puede llegar a extender este pequeño soporte que se estaba formando en ese nivel, y lo estaba sacando también de este pequeño bloque que está acá.
Por último, muchachos, y ya para que dejen de escuchar mi enfermiza voz, puntos importantes: el precio no se mueve en línea recta. Si los niveles no están claros para ti, entonces no hay niveles. No busques como, ok, esto puede ser un soporte o esto puede ser una resistencia. No, no, no. Que el nivel esté lo suficientemente claro para ti como para tú llegar a asumir ese nivel y que esté claro para todo el mundo. Mientras más claro, mucho mejor. La estructura de precio te da la direccionalidad, pero tienes que definir tu propia estructura. En el caso de Ethereum, fíjate que no utilizo el COT, sino utilizo la correlación que tiene con Bitcoin, ¿no? O sea, puesto no hay contratos en el CME de Ethereum, entonces no utilizo el COT para Ethereum, sino que utilizo la correlación que tiene Ethereum con el movimiento de Bitcoin. Hay dos formas de especular un movimiento: o bien o el cambio de estructura, que en muchos de los casos no se da, o patrones de continuación del modelo, que normalmente tienden a darse mucho en ratio de repetición y de fractalidad. Los puntos de continuación son mucho más favorables o tienden a repetirse un poquito más que los cambios de estructura, es decir, el retroceso al 75%. Y los soportes y resistencias, bloques de precio, niveles de oferta y demanda, todos responden a la misma premisa: definir niveles que nos permitan saber puntos de inflexión o de invalidación en time frames superiores, en temporalidades mayores. Criptopanas, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si en efecto te gustó, no olvides darle durísimo a ese pulgar hacia arriba y compartirlo con cualquier pana que necesite o que quiera saber algo como esto. Sin más nada que agregar, muchachos, recuerda, cualquier pregunta, duda, me la dejas abajo. Todos los links lo van a encontrar abajo también de la descripción de este video. Y listo, muchachos, sin más nada que agregar, el Criptopana se despide y como siempre les deseo muy pero muy buen trading. Chao, chao.